Le aprecio mucho al doctor Jaime Olaiz, el doctor egresado de Yale, profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana, que me haya aceptado esta llamada pues para tratar de ubicar bien esta declaración. Doctor Olaiz, gracias por contestarme. Muy buenas tardes. Querido Joaquín, mucho gusto en saludarte esta tarde a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, doctor Jaime Olaiz, ¿cómo debemos leer o entender la declaración del presidente de pausar las relaciones con España? Mira, Joaquín, creo que debemos distinguir en dos niveles de lo que señalabas hace un momento de la conversación. Por un lado, la retórica presidencial, que obviamente es donde se enmarcan estas expresiones, y propiamente la política exterior de México con España. Entonces, en el primer nivel de la retórica lo que vemos es precisamente un recurso retórico en el cual el presidente está tratando de inflamar las relaciones con España a través de este tipo de manifestaciones, pero que no tienen mayor trascendencia, me parece, jurídica en el contexto del derecho internacional, que las señales que sí llega a interpretar son las que corresponden a la segunda dimensión, la política exterior. En ese sentido vale la pena recordar que hace apenas 2 semanas se recibió el beneplácito a la persona nominada por el presidente, por el gobierno mexicano, para por el presidente para ser el embajador de México en España. Entonces imagínate tú que en el nivel ordinario de la política exterior se encuentren estas interrupciones por la retórica del momento del jefe del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, pues este tipo de situaciones eran muy propias, como dices, de manual del populismo o de políticos autoritarios, o también muy propio de la época de la Guerra Fría, ambos periodos pues ya muy superados desde hace mucho tiempo, al menos en la relación México-España, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar con bastante moderación las expresiones del presidente, que se mantienen en el nivel de la retórica, pero que no deben afectar la política exterior de nuestro país. Bueno, como debemos entender, digo, yo insisto, sí, lo había señalado hace un momento, que esto es un cambio en la conversación, o buscar cambiar la conversación. Y siempre el método más práctico, de acuerdo al librito de presidentes a lo largo de los años, países, del mundo, sí, es que pues crea un conflicto con un país extranjero. Y así se distrae toda la atención. Pero yo creo que el nivel de este conflicto no da como para distraer la atención de lo interno. ¿Cómo lo ves, doctor Jaime Olaiz? Sí, coincido plenamente con tu lectura, Joaquín. Además de que no sirve lo suficiente para el propósito pragmático de cambiar la conversación en torno a los graves problemas que están sucediendo en nuestro país en este momento. Además, creo que tampoco sirve para que exista una especie de reacción cultural en México frente a lo consolidadas que están las relaciones históricamente con España. Entonces, en ese sentido, el presidente refería a la nación, pues precisamente la nación, al distinguirlo del gobierno, tiene profundas raíces de amistad con España. Entonces, aun cuando se sigan planteando estos discursos de división y de enfrentamiento, la realidad es que además de una profunda cultura en común que tenemos con España, pues el nivel de inversiones, a pesar de las políticas implementadas por este gobierno, sigue siendo muy alto, siendo España el segundo inversionista más importante para México después de los Estados Unidos. Entonces yo creo que existen suficientes elementos para considerar que es indispensable mantener una buena relación, como históricamente ha sido, con España, desde que se retomaron las relaciones después del gobierno de Franco. Entonces, en ese sentido, Joaquín, el intento es cambio de conversación, como lo ha señalado, pero que no tiene incidencia en la configuración de la política exterior del Estado mexicano. Bien, doctor Olaiz, te aprecio mucho tu explicación y tu aclaración y te mando un abrazo. Otro
para ti, Joaquín. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente el doctor Jaime Olaiz, ¿sí? Doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana.